permitir la reutilización de código, ¿sí? Según esto, está diseñado para lenguajes que no soportan ese tipo de paradigma que es el modular, pero pues ya sabemos, ¿no? Java sí soporta parcialmente ese paradigma. Entonces, la idea, el objetivo de este patrón es precisamente permitir una programación modular. Y aquí se implementa lo que es el patrón singleton. Es una variante de singleton prácticamente. Bueno, vamos a ver nuestro ejemplo, porque es una hora. Bien, vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a llamarlo igual que el patrón. Creo que alguien se conectó. Voy a crear los paquetes. Vamos a crear una interfaz. Y a esta interfaz le voy a llamar Object. Ahorita hago un poquito más grande la forma. Vamos a definir dos métodos acá. Va a ser input. Ahora, para ejemplificar esto, vamos a crear una clase que se llame consola. Y hagan de cuenta que con esto vamos a emular la clase scanner que tiene incorporado Java. Bien, primero que nada vamos a definir un objeto de tipo reader. Vamos a definir es donde les digo, esta parte vamos a definirla como si fuera un singleton.
vamos a agregar una botón que sería definir nuestra clase pública estática que va a devolver un cursor. Y vamos a decir así. Igual a nulo. Entonces, console es igual a nulo. Aquí, devolver el y ahora aquí vamos a definir algunos métodos, van a ser varios, pero tenemos la posibilidad de hacer un copy-paste, pero primero vamos a definir, por ejemplo, lo que es try catch. Vamos a decirle que igual en este caso simplemente vamos a devolver la cadena. Y nada más vamos a hacer esto para ir simplemente pegando, ya haciendo los ajustes necesarios. Vamos a decirle y nada más vamos a hacer lo siguiente. Perdón, aquí en lugar de void es show. Devuelvo un int.
tenemos, digamos, los diferentes tipos de datos que vamos a poder ingresar. Vamos a ver los de salida. Vamos a decirle vamos a decir a través de nuestro objeto output. Vamos a hacer las diferentes variantes también. Nada más lo vamos a hacer una variante también. Vamos a crear nuestro propio LN también. Ya tenemos ahí definida nuestra clase console. Y ahora vamos a crear dos clasecitas que van a ser las implementadoras de todo esto. Primero vamos a crear una que se llame y aquí vamos a decir crear los métodos.
y ahora le va a dar salida a los datos. Voy a tener un separadorcito. Tenemos los dos métodos. Aquí de lo que se trata es que, si ustedes notan, en lugar de que nosotros vayamos a, en nuestra clase principal, en lugar de que estemos colocando ahí todo el código para permitir ingresar los datos, se supone que esto ya lo tenemos nosotros encapsulado, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que yo estoy generando una aplicación en donde voy a tener diferentes formularios que van a servir para alimentar datos de diferentes tipos de objetos. En este caso, tenemos libro, voy a agregar una más para ejemplificar. Y en lugar de estar, digamos, por cada formulario, si lo vemos así, estar haciendo el proceso de captura y de impresión, mejor en cada una de sus clases encapsulo ya por medio de los métodos que yo ya definí en la interfaz, haciendo uso de la clase donde yo ya tengo encapsulado el proceso de entrada de datos. Hagan de cuenta como la clase Scanner, ¿sí? De hecho, eso fue lo que hicimos acá. Lo que hicimos acá, exactamente así trabaja la clase Scanner. Obviamente tiene muchos más componentes que aquí pues no estoy definiendo, pero esa es la idea, ¿no? Que nosotros, en lugar de estar haciendo un código muy extenso por cada formulario, simplemente defino las clases, defino o implemento los métodos de entrada salida de datos y posteriormente con una clase que me va a servir, digamos, como de intermediario, que es la clase que le vamos a llamar módulo, ahí simplemente a través de ella, ya en nuestra clase de implementación final, únicamente a través de ella, nosotros le decimos o le vamos a decir, ¿sabes qué? Quiero capturar o ingresar o mostrar los datos de libro o de otra clase que voy a agregar, ¿no? Para que se vea claro esto. Entonces, ya tengo libro, ¿no? Ya tenemos definida la clase libro. Y aquí, si se dan cuenta, una vez que yo cree el objeto tipo libro, simplemente cuando yo ejecute el método input de ese objeto, pues ahí me va a pedir los datos, ¿sí? Para ya no estar haciendo esto en cada supuesto formulario, ¿no? Vamos a agregar una clasecita más, así la vamos a llamar
vamos a hacer algo similar a lo que hicimos con la clase libro. Implementar. Para de datos. Vamos a copiar. Listo. Ahora vamos a generar la clase que nos va a servir de puente, el módulo propiamente.
¿Cuál es la idea? Por ejemplo, cuando yo ya vaya a hacer imaginemos un formulario de captura para los datos del libro, simplemente lo que voy a hacer es crear un objeto de tipo módulo y a él le voy a pasar como parámetro a su constructor el tipo de objeto que voy a ejecutar. Y entonces, cuando yo le diga voy a hacer la entrada de datos, va a ir a ejecutar el método input definido en esa clase. Pero si ustedes se dan cuenta... Más bien, ella y mi mamá lo recibieron en su casa. ¿Perdón? Ay, no. Me está faltando el aire, me está faltando el aire. Bueno, ¿ustedes que no tienen vergüenza de sentarse ahí en la misma mesa con ella? Que no fue así. Mónica fue muy prudente y se retiró para dejarnos hablar con mi papá. Por eso digo que es muy... Está buena. Está poniendo buena la discusión. Bien, entonces, prácticamente, si ustedes se dan cuenta, lo que nos va a permitir hacer la reutilización sería nuestra interfaz, la clase console, en este caso, y el módulo. Las otras, simplemente con que yo, cuando las defina, con que yo implemente la interfaz, con eso, hagan de cuenta que, acuérdense que con una interfaz también podemos emular de cierta manera lo que es el polimorfismo. Entonces, cuando módulo reciba un objeto que en su clase tenga implementada la interfaz eObject, como en el caso de book o category, pues va a adquirir el comportamiento de cualquiera de ellas dos, según la que yo le pase como parámetro aquí al constructor de la clase módulo. Y ahora sí, vamos a hacer la prueba. Vamos a agregar nuestra clase de test. Así, nomás voy a crear un objeto de tipo módulo. Yo nada más le voy a definir qué tipo de datos voy a ingresar o los datos de quién voy a ingresar más bien. Entonces, en este caso vamos a probar con... Simplemente yo le voy a decir mod input. Vamos a ver qué por ahí. Vamos a ejecutar el programa. Listo, ya me está pidiendo los datos para ISBN. El título vamos a poner que es programación Java 2 el autor es Antonio. ¿Sí? Se dan cuenta nada más con invocar nada más el método input, automáticamente ya me está permitiendo la captura de datos. Y una vez que yo de enter acá, a ver qué pasó. El módulo. Ya, perdón. Bueno, obvio. Vale, no es pues. Listo. Ya con el otro método, lo único que estoy haciendo es ya mandar
ejecutar. ¿Sí? Y vamos a suponer que en lugar de libro yo quisiera capturar los datos de la categoría, por ejemplo. ¿Sí? Esta vez. Esta. Entonces, prácticamente lo que es la clase, la interfaz y Object, Console y Module me permiten hacer todo el proceso de reutilización. No sé si queda alguna duda con respecto de eso. No, profe. Está tranquilo, ¿verdad? Está fácil. Sí, un poco obviamente esto de console, por ejemplo, nosotros estamos aquí suponiendo que la entrada de datos es para una aplicación de consola, pues en modo MS2, pero igual en lugar de console, a lo mejor tú pudieras tener una clase que herede de GFrame, por ejemplo, o de de un formulario FX, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí aquí tú podrías tener definidos todos los, la cuestión para las cajas y todo eso, ¿no? Y aquí cada clase implementar ese formulario. Y en Object las acciones que se van a realizar de acuerdo a los botones que tú hayas definido. Entonces en eso se centra la idea de este patrón, a permitir una reutilización de código de una manera un poco más óptima a la forma tradicional a la que estamos acostumbrados a programar. ¿Sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta con esto que yo definí una sola vez, cada una de estas clases, simplemente yo voy reutilizando. Y a su vez, esta interfaz me permite dos cosas. Una, la primera sería dejar de alguna manera o emular de alguna manera lo que es el polimorfismo, algo de polimorfismo. Y dos, definir los métodos de comportamiento para todas aquellas clases que le implementen. Y obviamente mi módulo lo que está haciendo es solamente recibir un objeto de tipo eObject. ¿Y quiénes van a ser eObject? Bueno, todas aquellas clases que implementen esa interfaz. Por eso les decía, ahí se emula un poquito el polimorfismo a través del uso de una interfaz. Y ya a través del módulo, lo único que hago es recibir ese objeto y mandar a ejecutar los métodos que tiene definido en su comportamiento. Y ya en la implementación final, lo único que hago es, a través de esa clase módulo, decir, quiero capturar los datos de una o de otra clase de objeto, ¿no? Y una vez definida mi interfaz y mi módulo, por lo menos, yo ya puedo reutilizar todo eso sin necesidad de estar programando la misma cosa, al menos lo esencial, estarlo programando varias veces en diferentes partes de mi aplicación. ¿Alguna duda, chavos? No, para nada, profe. Bueno. No está muy complicado.
No, está sencillo en realidad. Les digo, aquí lo interesante también está en que, por ejemplo, aquí estamos implementando dentro del mismo patrón, estamos también implementando otro patrón que ya conocemos, que es el singleton. ¿Sí? Entonces ahí, ¿qué significa? Que aparte del singleton, nosotros podemos, si así nos surgiera la necesidad, igual podemos implementar otro tipo de patrón de los que hemos visto. O sea, en realidad todos los patrones no están cerrados al hecho de que solamente definas ese patrón. Tú puedes generar una aplicación con la combinación de diversos patrones, de los patrones que ya hemos visto. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, aparte del singleton, a lo mejor igual pude haber implementado un factory method, por ejemplo, ¿no? O un proxy. De hecho, si ustedes recuerdan el patrón anterior, el proxy, también sí está implementado, porque acuérdense que el módulo en este caso es nuestro intermediario. ¿Sí? Y en el proxy, ¿cuál es la idea? Tener una clase, la parte central de su patrón es tener una clase que sirva de intermediaria para el comportamiento de otras clases. Entonces, de alguna manera también estamos implementando, aparte del singleton, el proxy, quizás no tan elaborado, pero sí, al menos en la idea, sí se implementa, ¿no? Y prácticamente el módulo nos estaría sirviendo de intermediario. Bueno, chavos, antes de terminar ya la sesión, déjenme, voy a detener ya la grabación de la clase. Les comento, no sé si ya les notificaron a ustedes que el semestre se va a recorrer hasta junio o hasta el 30 de mayo, creo, ¿no? Me parece que es a mediados de junio. El 22 de junio es nuestro último día de clase, se supone. De junio, sí. Sí, entonces prácticamente